Palabra de Dios hablando Jesús. Y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Gracias, Dios, por tu misericordia, por tu amor para con nosotros. Los domingos es un día especial para celebrar que el poder de la muerte no pudo detener al autor de la vida en la tumba. Sunday is the day we use to celebrate that the author of death could not do anything against Jesus. Abre nuestros ojos, It opens our eyes, abre nuestras vidas, nuestros corazones, opens our lives, our hearts, para que habites en nosotros. so that he can dwell in us. Y una vez que habites en nosotros, seremos cambiados y transformados. Once he's in us, we can be transformed and changed. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. A lo largo de toda la Biblia, hermanos, And the length of the whole Bible, el propósito principal de Dios the main purpose for God ha sido habitar entre nosotros. has been to dwell in us. Si ustedes ven pasajes de todo el Antiguo Testamento, If you notice passages of the Old Testament, Dios proponía o anhelaba habitar entre su pueblo. God wanted to dwell with his people. Dios quería habitar con su pueblo. He wanted to live with his people. Quería habitar entre He su pueblo. wanted to dwell between the people. Y eso lo vemos desde Génesis. And we can see that since Genesis. Desde Génesis 1 uno empieza a ver anhelo de Dios. We see his desire from Genesis 1:1. De tal manera que vemos la Biblia diciéndonos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. We can see that his spirit was moving over the water. Y una vez que Dios hace el jardín del Edén And once he makes the Garden of Eden, y pone al hombre en el jardín del Edén, and he puts the man in that garden, la Biblia dice en Génesis 3:8 que Dios camina en medio del Edén. in Genesis 3:8 it says that he walks in that garden. En otras palabras, Dios estaba con la humanidad en el jardín del Edén. In other words, he was with the humanity in that garden. Y a lo que voy a llegar, hermanos, con este repaso que vamos a dar muy rápido del Antiguo Testamento, And what I'm getting to when I'm talking about currently about the Old Testament es a lo que nos dice Jesús. is what Jesus tells us. Dice Jesús, ustedes sí lo conocen, hablando del Espíritu Santo, He says, you know him, talking about the Holy Spirit, porque vive con ustedes, because he lives with you. vive en presente, He lives currently con, en medio, entre. with, between, within. Dice, pero estará, But he futuro, will be in the future en ustedes, in you, dentro de ustedes. inside of you. Hará morada en ustedes. He will dwell in you. ¿Ven la diferencia? You see Dice the Jesús, difference? vive con ustedes, He lives with you, pero va a llegar el momento en un futuro but there will be a future que no solamente estará con ustedes, where not only will he be with you, estará en ustedes. he will be in you. Esa es la gran promesa del Espíritu. That's the great promise of the Y Spirit. encontramos el cumplimiento en Hechos 2. And we find the fulfillment in Acts 2. Y todos sabemos lo que pasó. And we all know what happened. Y parte de lo que vamos a ver es que eso es lo que nos mantiene aquí vivos y como congregación. And part of what we'll see is that it's what keeps us alive and has us here as a congregation. Precisamente esa promesa de que Jesús está, el Espíritu Santo, el Padre está dentro de nosotros. Precisely that the Holy Spirit is inside of us. Pero no siempre fue así según la narrativa bíblica. But it wasn't always like that, as you can see in the Bible. Había momentos donde Dios habitaba con el pueblo, There was times where God would dwell with the people, pero el espacio donde Dios habitaba but the space where God was era diferente a veces al pueblo. different of those of the people. En Génesis Dios habitaba en el jardín del Edén In Genesis, he was in the garden, y estaba con Adán y Eva y la humanidad en general. and he was with Adam and Eve and humanity. Todos sabemos después de Génesis qué pasa, que el hombre entra en pecado We all know that the mankind goes into sin, y a causa del pecado Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén. and because of that, then they are taken out of that garden. Y si uno lee entre líneas lo que dice el autor de Génesis, And if you read between the lines in Genesis, ustedes podrán ver que lo que está presentándonos ahí Moisés es que Dios expulsa al pueblo de su presencia. so what Moses is showing us is that God takes people out of his presence. Se corta un poco la presencia, la morada de Dios entre el pueblo. So that presence is cut between the people and the presence. Pero Dios es misericordioso. But God is merciful. Por un momento durará el juicio de Dios.
There would be only for a moment God's judgment would come, pero sus misericordias son para siempre. but his mercy is forever. Y Dios da la promesa que va a habitar entre el pueblo. And he gives a promise that he's going to dwell within the people. Así como estuvo en el Edén con Just su like pueblo, he was in the garden with his people. Dios les dice, voy a habitar ustedes entre el desierto. He says, I'm going to dwell with you in the desert. Y pasamos de Génesis a Éxodo. And then we go from Genesis to Exodus. Y en Éxodo dice la Biblia que Dios habitaba entre el pueblo. And then we can see that he was dwelling in between the people. En el día con una gran nube, una columna, una gran nube que los cubría del sol. During the day with this big cloud that would cover them from the sun. Y en la noche una gran columna de fuego que los cubría del frío. And in the night, this column of fire that would keep them warm. Entonces Dios estaba en medio del pueblo. So God was with the people. Dios estaba con y entre el pueblo. He was with them and within them. Pero Dios habitaba en una columna en el día y en una columna de fuego en la noche. But he was in that, cloud during the day and that column during the night. Y era como la manera en que Dios habitaba entre su pueblo, pero hace una nueva promesa. And that's the way that he would dwell with his people, but then he makes a new promise. Y la promesa es, hagan un tabernáculo para yo descender y habitar con ustedes. And he says, make a tabernacle so that I can dwell with you guys. Y Moisés construye el tabernáculo. And so Moses creates it. Y Génesis, Éxodo 40 al 48 dice que la presencia de Dios desciende al tabernáculo. And Exodus 40-48, it says that the presence was dwelling in that tabernacle. Y la gloria de Dios era tan grande que ni aun los ministros podían acceder y ministrar. And God's glory was so great that not even the ministers could go in. Y Dios estaba en su pueblo. And God was with his people. Dios sustentaba y estaba en medio y entre su pueblo, He would sustain his people and he was within the people con su presencia en el tabernáculo. with his presence in the tabernacle. Hermanos, y los humanos somos muy predecibles, decíamos ayer. We were talking about yesterday that humans are predictable. Así como Adán y Eva fallaron, el pueblo de Israel falla. Just like Adam and Eve failed, so did the people of Israel. Y ahora ya no son expulsados ellos del Edén, And not only are they taken out of Eden, pero el tabernáculo es tomado but de then entre the ellos. tabernacle is taken away from them. Y si ven, exactamente es lo mismo, la presencia de Dios es quitada de en medio de ellos. And if you see, it's the same thing. God's presence is taken out from them. Y eso después los profetas le llaman Icabod, la presencia se ha alejado. And then later on they call them Nikabot, which is the presence has gone away. La gloria de Dios nos ha dejado. God's glory has left us. Ya no está entre nosotros, He's not within us anymore. ya no está con nosotros. He's not with us. Y por eso hay el anhelo en David, And so David has this desire, primero de restaurar el arca del templo y traerla nuevamente a Jerusalén. first to restore the Ark of the Pact and then bring it back. Porque David sabía que si traía el arca, traía la presencia de Dios en medio de ellos. Because David knew if he brought the Ark, then he would bring God's presence. Y el anhelo de David crece And his desire grows. y dice, voy a hacer una casa para Jehová. And he says, I'm going to make a house for the Lord. Una casa donde habite la presencia de Dios en medio de nosotros. A house where God's presence can dwell within us. Todos conocemos la historia y no se le da a David ese cumplimiento. And we all know the story. David doesn't get that fulfillment, Pero su hijo Salomón lo logra. but his son Solomon does it. Y si tuviéramos tiempo podríamos analizar exactamente cómo se da ese cumplimiento. And if we had time, we would analyze how exactly it happened. Pero la manera rápida es que así como descendió la gloria de Dios en el tabernáculo, But the fastest way is that just the way that the glory descended in the tabernacle, así llena la gloria de Dios el templo y los sacerdotes no podían ministrar a causa de la gloria. that's how God's glory would come, and then the priest could not minister. Y podríamos decir muchas cosas que hay entre el Edén, el tabernáculo y el templo. And we could see how many things happened within the Eden and the tabernacle and the temple. Los tres tenían ángeles, por ejemplo. All three of them had angels, for example. Los tres tenían ríos de aguas que fluían. They all had rivers that would flow. Y lo que simboliza todo ello And what it symbolizes es que la presencia de Dios habitaba ahí. is that God's presence dwelt there. Era la presencia de Dios la que sustentaba el pueblo, pero habitaba en esos lugares específicos. It was what sustained the people, and they would stay there. Por eso es que el salmista That's why the psalmist decía cosas como, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. would say things like, it's better to have 1,000 days in your presence than to be out of it. Felices son los que viven en tu templo y te alaban sin cesar. Glad are those who are in your presence and worship you without stopping. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. I got excited with those who said, I was going to the house of the Lord.
Solamente una cosa he demandado a Jehová I've only asked God one thing, y esa buscaré. and that's what I would search. Que esté yo en su lugar, en sus atrios todos los días For de me mi to vida. be in his house and his temple every day, all the days of my life. Y si ustedes leen libros como Daniel, And if you read books like Daniel, Daniel oraba y abría las ventanas en dirección al templo de Jerusalén. he would open the windows to where Jerusalem was. Porque ahí estaba la presencia de Dios. Because that's where God's presence was. Y hay promesas en el Antiguo Testamento sobre esto. And there's promises in the Old Testament about this. En Números dice que Dios va a poner su espíritu sobre todos nosotros. In Numbers, God says that he's going to put his spirit upon all of us. Ezequiel dice, pondré en ustedes mi espíritu y les daré nuevo corazón. Ezekiel says, I will put inside of you the spirit and give you a new heart. Joel 2 dice, derramaré en los postreros días mi espíritu sobre toda carne. In Joel, it says, I'm going to put my presence over everyone. En otras palabras, lo que están diciendo los profetas del Antiguo Testamento So what the prophets of the Old Testament are saying es que así como Dios ha habitado en el Edén, en el tabernáculo y en el templo, is just how God has dwelled in Eden and the tabernacle and the temple, va a habitar en nosotros. he will dwell in us. Ya no hay que necesariamente estar en el templo todos los días, We don't necessarily have to be in the temple every day porque nosotros somos el templo, because we are the temple. porque nosotros somos la morada de Dios. We are where God dwells. Y así se termina el Antiguo Testamento. And that's how the Old Testament ends. Y encontramos el libro de Juan, el Evangelio de Juan, And then we find in the book of John cuando dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. where he says in the beginning there was a verb and then the verb was with God and then the verb was God. Y en el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó And then it says in chapter 12 that it became flesh and he dwelled entre nosotros. within us. La gloria de Dios en el Antiguo Testamento God's glory in the Old Testament, se focaliza en una persona, en la persona de Cristo. which focuses in one person, Jesus Por eso Christ. Pablo decía en Colosenses, That's why Paul said in Colossians, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. you can see bodily that he is dwelling in him. Jesús era la manifestación real, completa y plena de la gloria de Dios. Jesus was the complete and full personality of God. Y la promesa de Jesús es esta: And Jesus' promise is this: los que crean en mí, those who believe in me, el que crea en mí, those that will believe de in su me, interior correrán ríos de agua viva. inside they will have those rivers of water, ¿Les recuerda eso lo que les acabo de decir de los ríos anteriormente? of living water. So I was telling you, remember what I told you about the rivers before? Ezequiel decía, cuando descienda la presencia de Dios en el templo, Ezekiel said when God's presence would descend in the temple, va a haber ríos que corran y fluyan a través de todo el templo. there's going to be rivers that flow all over the temple. Jesús dice, el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesus says those who believe in me will have those rivers that will flow. Y la magnitud es tan grande And the magnitude is so great que la gloria de Dios que estuvo en el Edén that God's glory that was in Eden, y luego en el tabernáculo y después en el templo, and then the tabernacle, and then the temple, y que la vimos manifestada en la persona de Jesucristo, and we saw it manifested in the person of Christ. ahora nos dice el Nuevo Testamento, esa gloria está en nosotros. Now the New Testament tells us that glory is in us. Esa gloria puede caer en nosotros. That glory can fall upon us De tal manera que la Biblia nos considera como templos del Espíritu Santo. in a way that the Bible considers us as temple of the Holy Spirit. Pablo dice en los Corintios, Paul tells the Corinthians, 2 de Corintios 3, 2 de Corintios 6, 7 of Corinthians 3 and 6, ustedes son el templo del Espíritu Santo, you are the temple of the Holy Spirit, la morada del Dios viviente. the dwelling of the living God. Pedro también dice en sus cartas, Peter also says in his letters, cada uno de nosotros somos como piedras each one of us is like a rock. y nosotros estamos construyendo la morada del Espíritu Santo en And la we're tierra. all building the dwelling of the Holy Spirit on earth. Somos piedras vivientes, We're living rocks. somos parte de ese templo, We're part of that temple. somos el templo, We are the temple, somos el cuerpo del Espíritu Santo, the body of the Holy Spirit, somos el cuerpo de Cristo, dice Romanos 12 y 1 Corintios 12. the body of Christ, it says in Romans. La gloria de Dios está dentro de nosotros. God's glory is within us, Por inside eso of Jesús us. dice en Hechos, That's why Jesus says in Acts 1:8, Acts 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, When the Holy Spirit comes upon you, cuando ustedes sean habitados por el Espíritu Santo, when the Holy Spirit is dwelling inside of you, recibirán poder. you will receive power. El poder que se requirió para crear todo el universo. The power that was required to create the universe. El poder que le da orden y estructura a todo el universo. The one that gives order and structure to the whole universe. El poder que sostiene todo el universo en la palma de sus manos. The power that sustains the whole universe in his hands. Es el mismo poder que viene y habita en nosotros. That's the same power that comes and dwells inside of you. Y que es un mal hábito para que ese poder no lo pueda vencer. And how bad a habit is it to not defeat that? Y que es una mala actitud para que ese poder no la pueda vencer. What is a bad attitude so that that power doesn't defeat it? Y que es un pecado que no podamos vencer, que ese poder no lo pueda destrozar. What is a sin that that power could not destroy? Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo You sobre will receive ustedes. power when the Holy Spirit comes to you. Pablo dice en Romanos 8, 9. Paul says in Romans 8:9, Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y luego dice ahí como entre paréntesis, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Cuál es la marca definitiva de cualquier persona que se llame a sí misma cristiano? what is a definite mark of that person that calls themselves Christians? Dice Pablo que tiene el Espíritu Santo en él, Paul says they have the Holy Spirit inside of them, que tiene el Espíritu Santo dentro de ella, that they have the Holy Spirit inside of them, que tiene el poder para vencer cualquier dificultad, that they have the power to defeat any difficulty, que tiene el poder para conectarse directamente con el Dios creador, that they have the power to connect indefinitely to the creating God. que tiene el poder para extender la gloria de Dios por los confines de la They have tierra. the power to extend God's all over earth. Esa es la marca del verdadero cristiano. That's the mark of a true Christian. Ahora bien, ¿en qué nos ayuda a tener al Espíritu Santo? And so how does it help us to have the Holy Spirit? Bueno, la luz que hemos visto es totalmente crucial. Well, the light that we've seen is crucial. Si no estuviera la gloria de Dios en el Edén, If God's glory wasn't in Eden, si no hubiera estado la gloria de Dios en el tabernáculo, if God's glory wasn't in the tabernacle, si no hubiera descendido la gloria de Dios al templo, if God's glory wouldn't have descended to the temple, ¿qué hubiera hecho el pueblo de Dios? what would the people of God have done? La respuesta es nada. The answer is nothing. Había sido conquistado por otras naciones, They would have been conquered by other nations. había sido destruido por las demás naciones It would have been destroyed by the rest of the nations. y habría desaparecido el pueblo en su totalidad. And the people of God would have just disappeared all completely. La forma en que el pueblo se sostuvo The way that the people were sustained es que Dios estaba en medio de ellos. is that God was in the middle of them. Y Dios les decía en Éxodo, yo pelearé sus batallas. And he would tell them in Exodus, I'm going to fight your battles. Y si ustedes analizan las batallas del Antiguo Testamento, And if you analyze the battles of the Old Testament, no eran los hombres ni su fuerza, it was never the men and their no eran strength. la multitud de carruajes que It tenían, wasn't the multitude of what they had. era el poder de Dios en medio de It was ellos. God's power within them. Decían algunos de los profetas del Antiguo Testamento, Some of the prophets of the Old Testament would say, ellos confían en sus carruajes, they trust their carriages. ellos confían en sus espadas, They trust their swords. ellos confían en sus fuerzas, They trust in their strength. pero nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos. But we trust the Lord. El poder de Dios que habita en medio de The nosotros. power of God that dwells within us. El poder de Dios es nuestra fortaleza. God's power is our strength. Y en el Nuevo Testamento encontramos que el Espíritu Santo es fundamental para la vida cristiana. And in the New Testament, we see that the Holy Spirit is fundamental in our lives. El Espíritu Santo es quien nos hace a Jesús presente en nuestras vidas. The Holy Spirit is what makes Jesus to be present in our lives. Jesús les dice a los discípulos, yo oraré al Padre y vendremos y haremos morada en ustedes. Jesus tell the disciples, like, I will pray to the Father and we would come to be with you. Iniciábamos el versículo diciendo, enviará al Consolador. He started the verse with saying he's going to send the one that counsels. Hermano, ¿necesita consuelo? Do you need counseling? Jesús envía al Consolador. Jesus sends the counselor. Otras personas necesitan ser convencidos de pecado. Other people need to be convinced of sin. Jesús dice, el Espíritu Santo cuando venga los va a convencer de toda maldad, de todo pecado y de toda justicia. Jesus said when he comes, he's going to convince you of all evilness.
es fundamental para la vida cristiana, entonces el Espíritu Santo. It's fundamental to a Christian life than the Holy Spirit. Pero otra cosa que hace el Espíritu Santo es que nos salva, But something else that the Holy Spirit does is He saves us. nos regenera. He regenerates us. La palabra regenera, cuando la usa Jesús, The word regenerate, when Jesus uses nos it, recuerda el Antiguo Testamento otra vez. it reminds us of the Old Testament Y ya again. lo vimos la vez pasada que estuve aquí, And we saw this last time that I was here. pero básicamente es hacer una nueva creación. But it's mainly make another whole new creation. El poder de Dios es el que construye toda la creación con el poder de su mano. God's power is what constructs the universe with His hand. Bueno, ese mismo poder nos reconstruye y nos reforma. And that same power is what reconstructs us and reforms us. Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo You will sobre receive ustedes. power when the Holy Spirit comes to you. Y no solamente nos salva, Not only does He save us, como si necesitáramos algo más, like if we needed more, sino que el Espíritu Santo nos da frutos. the Holy Spirit gives us fruit. Si ustedes leen el libro de Gálatas, We read in Galatians 5, Galatians 5, más el fruto del Espíritu, the fruit of the Spirit gozo, is joy, paz, peace, paciencia, patience, benignidad, goodness, bondad, fe, faith. mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. There's no law against these things. En otras palabras, no solamente nos da vida. Not only does He gives us life, Cuando estábamos muertos, when we were dead, nos dio vida juntamente con Él, He dice la gave Biblia. us life with Him. Sopla nuevamente en nuestras vidas. He blows again in our lives. ¿Recuerdan qué hizo Dios cuando crea a Adán? Remember what He did when He created Adam? Sopló vida en él. He blew life into him. ¿Recuerdan qué le promete Dios a Ezequiel y qué le dice que haga con los huesos secos? What does He tell Ezekiel to do with the bones, the dry bones? Que le hable el espíritu de los cuatro vientos. To speak of the spirit of all four air. Y ese viento les da vida. And then that air is going to give them life. Y se levantan y son regenerados. And so they get up and then they're regenerated. Y al final de Juan 20, And at the end of John 20, Jesús llama a sus discípulos Jesus calls His disciples. y tal cual dice Juan, les sopla And then like John says that He blows to them. y reciben el espíritu. And they receive the Spirit. Y llegamos a 8 And then we get to 8. y recuerdan cómo Lucas describe el evento de Hechos 2, And then Luke describes the event of Acts 2, que sintieron como un viento fuerte que soplaba where they felt this strong wind that was blowing. y todos fueron llenos con la gloria de Dios. And everyone was filled with God's glory. En otras palabras, el Espíritu Santo no solamente nos salva, In other words, not only does the Holy Spirit save us, nos da nueva vida, gives us new life, nos sostiene en la vida cristiana, it holds us in our Christian lives, cambia nuestro it carácter, changes our character, nos hace mejores personas, makes us better people, nos hace mejores cristianos, makes us better Christians, sino que nos da el poder para expandir la misión sobre toda la tierra. and gives us the power to expand the mission all over earth. Porque el propósito de Dios es llenar toda la tierra Because God's purpose is to fulfill the whole earth con su gloria. with His glory. ¿Les recuerda algo a eso? Does this remind you of something? En Génesis Dios le dice a Adán, extiende todo el Edén In por toda la tierra. Genesis, the Lord tells him, extend the garden all over earth. ¿Qué pasaba en el Edén? Dios habitaba en el Edén. What would happen there? God dwelled there. En otras palabras, Dios le está diciendo a Adán, In other words, He's telling Adam, extiende toda la gloria extend the whole glory por toda la tierra. all over earth. Lo mismo pasa con el pueblo de Israel. Same thing happens with the people of La Israel. gloria de Dios estaba en el pueblo de Israel. God's glory was in the people of Israel. Cuando ellos conquistaban nuevos territorios, la gloria se extendía. When they would conquer new territories, God's glory would extend. Y así es como fue creciendo el pueblo. And that's how the people of God started growing. Y a medida que el pueblo crecía, la gloria de Dios se extendía por la tierra. And as the people would grow, God's glory would also grow. Y si ustedes leen Isaías y Salmos And if you read in Isaiah and Psalms y Habacuc, and Habakkuk, Dios dice, God says, la tierra será llena con el conocimiento de la gloria de Dios, the earth will be filled with God's knowledge, así como las aguas cubren la mar. just as the waters cover the water. Toda la tierra será llena con el conocimiento de la gloria de Dios. The whole earth will be filled with God's knowledge. Y lo interesante es que nosotros somos el medio que Dios va a utilizar. And what's interesting is that we are what God is going to use. Cada uno de nosotros, hermanos. Each and every one of us. Véanme,
no parece que sea así. Look at me, it wouldn't seem like it's that way. Pero Dios nos está utilizando para llevar su gloria en toda la tierra. But God is using us to take his glory all over earth. Somos el agente y el instrumento que Dios está utilizando We're the people and the instruments that God is using para transformar toda la tierra, to transform the whole earth, para llenar toda la tierra con su presencia. to fill the whole world with his presence. Y Dios lo hace a través de llenarnos primero nosotros con And su gloria. God does it when he fills us first with his glory. De tal manera que Hechos 2 es la culminación y el sello de esa misión. In a way that in Acts 2 we can see the fulfillment of that mission. Dice la Biblia que en Hechos 2 estaban reunidos de todas las tribus. The Bible says that in Acts 2 everyone was united from all the tribes. Y para entender qué pasó en Hechos 2, And to understand what happened in Acts 2, pues uno vea el Antiguo Testamento. you can go to the Old Testament. Ustedes recordarán en el Antiguo Testamento el evento que se llama la Torre de Babel. You can remember what happened when they were trying to construct Babel's Tower. El humano estaba creando su plan para hacer su nombre grande en la tierra. Humanity was making their own plan to make their own great man in the world. Y todos estaban de acuerdo y trabajando bajo una misión. And they all agreed and they were all working under the same mission. Y todos estaban engrandeciendo su nombre, así dice Génesis. And as Genesis says, they were all making their names great. Pero esa no es nuestra misión. But that's not our mission. Nuestra misión es engrandecer su nombre, Our mission is to make him great, no nuestro nombre. not our name. Dios desciende, God descends tal cual dice la Biblia, Dios desciende, así where? como descendió en el tabernáculo. just as he did in the tabernacle. Y confunde sus lenguajes, And then he confuses their tongues. confunde sus lenguas. He confuses their tongues. Y esa unidad se hace desunidad. And that unity becomes the opposite. Y las lenguas separan a todo el humano. And then the tongues separate all humankind. Y las lenguas desunen al humano. And they get them all separate. Y las lenguas esparcen al humano por toda la And tierra. then they sparse the humankind all over the earth. Ahora llegamos a Hechos 2. And now we get to Acts 2. En Hechos 2 estaban humanos de diferentes lenguas. In Acts 2, there was people from different tongues. Esa gente que estaba esparcida por el lenguaje. The people that were dispersed by that language. Dios desciende. God descends. Y las lenguas que confundieron en Babel And the tongues that confused in Babel son las lenguas que unen a un solo pueblo. are the tongues that united one people. Pero ese pueblo está unido ya no para hacer grande su nombre. But that people is now united not to make their own name great. Ese pueblo ahora está unido por las lenguas The people are now united by the tongues, para hacer grande su nombre. but to make his name great. Esa es nuestra misión. That's our mission. Es por el hecho por el cual estamos todavía aquí. It's the reason why we're still here. Es la tarea que Dios nos ha dado. It's the homework that God has given us. Y no es casualidad que Dios dice, And it's not that just he says, Jesús mismo en Mateo 28, Jesus himself says, lo que todos conocemos como la Gran Comisión, as we all know as the Great Commission, dice Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. go to the world and preach the gospel to every creation. Vean lo que pasó con Adán. Look at what happened with Adam. Expande el Edén por todo el universo, por toda la tierra. Expand Eden all over earth. Jesús les dice, sean mis discípulos y expandan el Evangelio por toda la tierra. Jesus says, be my disciples and expand the gospel all over the earth. En otras palabras, lo que está en medio de ese mandato In other words, what he's calling people to do es llenen toda la tierra con la gloria de Dios. is fill the whole earth with God's glory. Hermano, en usted habita la gloria de Dios. Brother, if God's glory is in you, La presencia de Dios habita dentro de usted. God's presence dwells inside of you. Ya no es que esté entre usted. It's not that he's within you, Como decían algunos personajes del Antiguo Testamento. as some people of the Old Testament were saying. La gloria de Dios estuvo aquí, yo no me di cuenta. Like, oh, God's glory was here and I didn't notice. Ya no nos debe pasar eso porque la gloria de Dios está aquí. That shouldn't happen anymore because God's glory is here. Ya no solamente está en mi hermano. It's not just in my brother. Ya no solamente está en el pastor aquí enfrente. It's not just here in the pastor here in the front. Ya no solamente está con los que pasan aquí al altar. It's not just with those that come to the altar. La gloria de Dios está en cada uno de nosotros. God's glory is in each and every one of us. Somos el templo del Dios viviente. We are the temple of the living God. Somos la morada de la gloria de Dios. We are where God's glory dwells in. Y nuestro mandato es que esa gloria no se quede aquí, es que esa gloria se expanda por toda la tierra. And our calling is for not that the glory not to stay here, but to go all over the earth. Y Dios nos da todas las herramientas para que podamos hacer eso. And God gives us all the tools so that we can do this. Dice Pablo en 2 de Timoteo 2:7, Paul says in 2 Timothy 2:7, hermanos, Dios no nos ha dado espíritu de timidez, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
El Espíritu Santo que está dentro de nuestras vidas The Holy Spirit that dwells inside of us nos faculta para la misión, helps us with the mission, pero también nos da el poder para transformar también nuestras vidas. but it also gives us the power to transform our lives. Y con eso transformar las vidas de los demás. And with that, to be able to transform other people's Y lives. nuestra confianza no es que seamos fuertes, And our trust is not that we're strong, porque no lo somos. because we're not. Y nuestra confianza no es que tengamos poder, And our trust is not that we have power, porque nosotros mismos no tenemos. because we ourselves don't have it. Y nuestra confianza no es que tengamos mucha And influencia, our trust is not that for us to have a lot of influence, porque no la tenemos. because we don't have it. Nuestra confianza no está en todo lo que poseemos por nosotros mismos. Our trust is not in everything that we have. Nuestra confianza está Our en que trust- Dios habita en nosotros. Is that God dwells in us. El poder de Dios que creó el universo está dentro de nosotros. The power of the God that created the universe is inside of us. Y mayor es el que está en ustedes, dice Juan, And John says that greater is the one that is inside of you que el que está en el mundo. than the one that is in the world. Ustedes, queridos hijos, dicen Juan, primera de Juan 4:8, You children, says in 1 of John 4:8, ustedes son de Dios y han vencido al mundo, you are of God and you have defeated the world. porque el que está en ustedes Because the one that is in you es más poderoso que el que está en este mundo. is more powerful than the one that is in the world. Ahí radica toda nuestra confianza. And that's where all of our trust goes. No hay nada que podamos temer. There's nothing that we can have. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. He hasn't given us a spirit of Dios nos cowardice. ha dado poder, He has given us power, pero no en nosotros, but not in us, sino el que está en nosotros. but the one that is in us. Hermanos, y el que empezó la buena obra en ustedes, If the one that started the good deed in you, también Él la terminará. he will end it as well. Somos el templo del Dios viviente. We are the temple of the living God. El Espíritu de Dios está entre nosotros, God's spirit is within us, pero Dios también está en nosotros. but he is also in us. El Dios que trasciende todo lo creado The God that transcends everything that is created ha decidido morar en nosotros. has decided to dwell in us. El Dios que los cielos de los cielos no lo pueden contener, The God that the heavens of the heaven can't contain está contenido en nosotros. is contained in us. El Dios que dice el salmista en el Salmo 139, The God that the psalmist says in Psalms 139, ¿a dónde huiré de tu espíritu? where can I go from your spirit? ¿A dónde me iré de tu presencia? Where can I go from your presence? Si me voy a los cielos, If I go to the heavens, ahí estás tú. there you are. Si me voy debajo de la tierra, If I go under the ahí estás earth, tú. that's where you are. Si me voy a lo profundo de la mar, If I go in the deep of the sea, ahí estás tú. you are there. Si me voy a lo más oscuro, If I go to the darkest, ahí me seguirá tu diestra. even there you will be. El Dios que llena todo el universo The God that fulfills the whole universe es el mismo Dios que llena nuestros is corazones the same God that fills our heart y nos capacita para la misión and gets us ready for the mission. y nos da el poder para cambiar And it gives us the power to change y nos da el poder para ayudar a los demás and the power to help everyone else y nos da el poder para ser mejores cristianos. and the power to become better Christians. Hay algunos de nosotros que requerimos diferentes cosas. Some of us require different things. Somos diferentes personas. We're all different people. Algunos de nosotros necesitamos más poder. Some of us need more power. Algunos de nosotros necesitamos más paciencia. Some of us need more patience. Algunos de nosotros necesitamos paz. Some of us need more peace. Algunos necesitamos más amor. Some of us need more love. Algunos nos hace falta fe. Some of us need more faith. Algunos nos hace falta templanza. Some of us need more calmness. La buena noticia The good news es que tenemos dentro y entre nosotros is that we have inside of us and within us al dador de todos esos frutos, the giver of all this fruit, al dador de la vida en general. the giver of the life in general. Y para volver a Juan 14, And to go back to John 14, Jesús les dice a los discípulos, Jesus would tell the disciples, el Espíritu the Spirit vive con ustedes lives with you y estará and will be en ustedes. in you. Y ahora la invitación es, hermanos, que no nos quedemos simplemente con la idea de que Dios está de alguna manera aquí. Now the invitation, brothers, is not for you to have an idea that God is here. Que no me conforme yo con saber que Dios usa a algunos de mis hermanos. For me not to be conformed or just okay with God using some of my brothers. Y yo estoy bien porque Dios está en medio de nosotros. And for me to be fine because God is here. Que Dios use solamente a los líderes, God can use the leaders, al pastor, the pastor, a quienes están en puestos acá visibles. whoever is visible here. Y ya con eso me conformo porque Dios está entre nosotros. And I'm fine with that because God is here within us.
No, hermanos. No, brothers. La promesa es, The promise Dios estará is that God will be en ustedes, inside of you, en todos nosotros, in all of us, para cambiar nuestras vidas. to change our lives. Y hay algunos de ustedes que todavía no conocen a Dios. There's some of you that still don't know God. Dios nos revela a Cristo a través del Espíritu Santo. God reveals Christ through the Holy Spirit. Y hay algunos de ustedes que tienen 10, 20 años de cristianos And some of you that have been here for 10 or 20 years as Christians, y quieren ver un cambio en su vida. and you want to see a change in your life, Hermano, el Espíritu Santo está en brother, usted. the Holy Spirit is inside of you. El Espíritu Santo tiene poder. The Holy Spirit has power. El Espíritu Santo da fruto a nuestra vida. The Holy Spirit gives fruit to your lives. Y el Espíritu Santo puede tratar con nosotros sin importar la condición, And the Holy Spirit can work with us no matter the condition, sin importar el problema. no matter the problem. Algunos de ustedes han sufrido mucho. Some of you have suffered a lot. El Espíritu Santo es el consolador. And the Holy Spirit will counsel you. Algunos de ustedes no saben qué hacer. Some of you don't know what to do. El Espíritu Santo es la guía. The Holy Spirit is your guide. Algunos de ustedes están quizá en pecado y ni siquiera se dan cuenta. Some of you may be in sin and you don't even realize. El Espíritu Santo nos convence del The pecado. Holy Spirit will convince us of it. Algunos de ustedes están atribulados y agobiados. Some of you just don't know what to do anymore. Hay cierto tipo de problemas mentales que a veces tenemos. There's certain mental problems that we may have. El Espíritu Santo es el poder, hermanos. The Holy Spirit is the power. Es el restaurador. He's the one who restores. Es la paz. He's peace. El Espíritu Santo está aquí. The Holy Spirit is here. Y hay diferentes manifestaciones del Espíritu Santo. And there's different manifestations of the Holy Spirit. No todos necesariamente tenemos que brincar. Not everyone has to necessarily jump. No todos necesariamente tenemos que llorar. Not everyone necessarily has to cry. No todos necesariamente nos tenemos que hincar. Not everyone necessarily has to get on their knees. Pero en medio de esa multitud de manifestaciones, But in the midst of those multitude of Dios manifestations, está obrando God en is nosotros. working in us. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Let's get on our feet. Y es momento que le digamos, Dios, And there will be a moment where we say, God, yo creo en tus promesas. I believe in your promise. Yo creo en lo que me dices en la Biblia. I believe what you tell me in the Bible. Mira, tal vez hasta hoy no he demostrado que el Espíritu Santo está dentro de mí. Maybe until now I haven't shown that the Holy Spirit is inside of me. Pero tu misericordia me ha traído hasta aquí y me muestra que es momento de cambiar. But your mercy has brought me to here to show me that I can change. O alguien más está pasando por atribulaciones. Or someone's going through difficulties. Y ahora Dios por medio de su Espíritu nos dice, yo soy la paz que necesitas. And now God through His Spirit is showing you, I am the peace that you need. Yo soy el consuelo que requiere tu alma. I am the counseling that your soul needs. Yo soy el que tiene cuidado de ti. I'm the one that takes care of you. Señor, ¿a dónde? ¿De dónde vendrá mi socorro? God, where is my help coming from? Alzaré los ojos a los montes y mi pregunta es, ¿de dónde vendrá mi I will socorro? raise my eyes to the mountains and ask, where is my help coming from? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la My tierra. help comes from Jehovah who made the earth. Nuevas son sus misericordias cada mañana. His mercies are new every morning. Dios está trabajando en nosotros cada mañana. God is working in us every morning. Dios está obrando en nuestras vidas cada instante. God is working in our lives constantly Porque solo Él tiene el poder para hacerlo. because He has the power to do so. Gracias, Dios. Thank you, God. Dios, envía tu Espíritu sobre nosotros. God, send your Spirit. La vida es difícil, Dios. No hemos hecho lo que deberíamos hacer. No hemos actuado como deberíamos actuar. No hemos confiado en quien deberíamos confiar. Pero aquí estás. No nos has pagado conforme nuestras maldades. No nos has pagado conforme nuestros pecados, nuestras transgresiones. Y lo único que puedo hacer es gracias, Dios, es agradecerte. Envía tu Espíritu sobre cada uno de nosotros. Envía tu Espíritu a recordarnos que Jesús está con nosotros. Envía tu Espíritu para transformar nuestros corazones. Yo no he podido cambiar a mi vida. Yo no he podido cambiar a mi familia. Yo no he podido cambiar a mis amigos, a mis compañeros, pero tú eres poderoso. El poder que construye los cielos, la tierra y la sustenta en sus manos es el mismo poder que nos va a transformar y nos va a dirigir hacia la presencia de Dios. Llénanos con tu presencia.
Danos a Cristo. Revélanos tu gloria. Muéstranos tu cara, muéstranos tu rostro. Regenera nuestras vidas, renueva nuestros corazones, ilumina nuestras mentes, transforma nuestras conductas. Haznos el templo y la morada del Espíritu Santo. Necesitamos de tu presencia. Si tu presencia, Señor, no va con nosotros, no iremos a ninguna parte. Si no es tu obra, si no es tu mano, si no es tu poder el que dirige nuestras vidas, no vamos a hacer nunca nada. Si no es tu presencia la que sostiene mi familia, yo no la voy a poder sostener. Si no es tu Espíritu el que dirige esta iglesia, nadie lo va a poder dirigir. Si no es tu Espíritu el que me da la paz, nunca podré tener paz independientemente de donde la busque. Si no es tu Espíritu el que infunde la felicidad en nuestros corazones, puedo buscar en cualquier cosa, en cualquier momento, en cualquier oportunidad, y nunca va a llegar a mí la paz. Envía tu Espíritu Santo, Señor, sobre tu iglesia. Envía tu Espíritu Santo sobre nuestros corazones. Reafianza nuestras vidas. Si hay alguien que aún no ha sido nacido de nuevo, Señor, envía tu Espíritu y regenera su vida. Si hay alguien que aún no ha cambiado su vida como cristiano, envía tu Espíritu Santo y produce los frutos del Espíritu Santo. Si hay alguien que necesita afianzar tu compromiso, su compromiso contigo, envía tu presencia y renueva sus misericordias en él. Ayúdanos, Señor. En tus manos estamos. Y haremos esto hasta que la gloria de Dios llene la tierra, así como la faz de las aguas cubren toda la mar.